Alabado sea el nombre del Señor, Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. El clima no interesa porque el Señor nos ha dado una preciosa mañana en su presencia. Amén. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros estamos en pie gracias a su misericordia y al amor que tiene para con nosotros. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios, dándole la gloria al Señor. Abran su Biblia en primer libro de Samuel. Tenemos algo muy interesante con Samuel en estas últimas semanas que Dios nos está ministrando. Primer libro de Samuel en el capítulo, vamos a leer el capítulo número 7. Amén. Amén. Y los niños también dicen amén. Junto a Santiago, amén. Capítulo 7, primer libro de Samuel. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los hermanos que puedan colocarse de pie en reverencia a la palabra de Dios pueden. Los que no pueden por motivo de salud, por motivos que están cuidando a los niños, no hay ningún problema. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Amén. Con la bendición de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Santiago está como el pastor con un lente, ya. Intelectual se ve este muchacho. Aleluya. La palabra de Dios dice así. Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Y lo pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, escuche bien, muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvieis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. Y Samuel dijo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, el versículo 4, Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todos Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Mire, profunda esta palabra. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, escuche bien esta parte, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron ¿qué? Vencidos delante de Israel. Su nombre sea la gloria. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer,
diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en la tierra, en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días. Escuche bien, todos los días de Samuel. A su nombre sea la gloria. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz en Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Qué palabra. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo que oramos, que en este día, Señor, tu palabra fluya, usa, Señor, mis labios. Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, desbaratamos todo ataque del diablo, todo espíritu del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que oramos, te agradecemos. Amén, amén. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Esto es el shofar. Este es un sonido de guerra que en el Antiguo Testamento usaban. Nosotros hoy día, en estos tiempos, no usamos eso. Pero tiene una relevancia muy grande en el mundo espiritual el shofar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solamente quería que escuche, porque cuando se toca el shofar, no es que seamos judaizantes, cuando se toca el shofar se siente un ambiente de presencia de Dios. Amén. Vamos a analizar el día de hoy el capítulo número 7 del primer libro de Samuel, en la que hemos titulado el mensaje de hoy, cuando Dios toma el control de una casa, hay cambios y transformaciones. Cuando Dios toma el control de una casa, hay cambios y transformaciones. Ese es el tema del día de hoy. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Por qué aconteció todo esto? Se preguntarán ustedes. Mire lo que aconteció. Israel venía de un desorden espiritual. Israel venía de que el pueblo se había apartado de Dios, se había apartado de la presencia de Dios. Si ustedes analizan, ya hemos tratado ese tema, los capítulos anteriores, ustedes ven lo que aconteció con Elí, con Ofní, Finés, cómo murió, y la mujer de uno de los sacerdotes, de los hijos de Elí, murió, dando a luz un niño. Ya ustedes saben la historia, que ella pronunció y le puso por nombre Icabod, porque la gloria de Jehová fue traspuesta. Mire, yo quiero que usted analice conmigo cómo Dios avergonzó a su pueblo. A su pueblo Dios lo avergonzó. Lo avergonzó de tal manera que los enemigos del pueblo de Israel tomaron el arca de la alianza. Escúcheme bien, esta parte es algo muy interesante. Dios permitió que manos mundanas e impías tocasen el arca de la alianza y se lo lleven como un trofeo de guerra. El Señor le permitió a los filisteos que tomen esa arca de alianza y se los lleven. Usted analice que los filisteos se llevaron en el capítulo número 5 y el capítulo número 6 del primer libro de Samuel, que se llevaron contentos el arca de la alianza como que si fuera un trofeo. Y Dios lo permitió. Las cosas de Dios parecen locas, hermano. Las cosas de Dios para nuestro razonamiento humano a veces parece locura. Imagínense, a Ezequiel le hizo comer excremento de animal, porque había un propósito, un mensaje.
Que Dios no nos, no nos mande comer. Al pastor no le mande comer. Agárrate el excremento de animal y prepárate un lomo saltado. Que Dios no lo permita, Dios ten misericordia. Estamos tratando de, estamos haciendo una breve reseña histórica. O sea, Dios permitió que el arca, los filisteos se lo lleven a ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué permitió? Avergonzó a todo su pueblo, porque el pueblo creía que tenían derecho a pecar, venir aquí después a hacer sus holocaustos y Dios le iba a perdonar. Dios tenía que poner justicia, Dios tenía que poner mano dura, Dios tenía que disciplinar a su pueblo, Dios tenía que humillarlo, bendito, y lo humilló bien fuerte el Señor. En ese momento murió Elí, murieron sus hijos, se quedaron sin sacerdote, sin un profeta. Supuestamente no había profeta, pero tenía Dios. Como nosotros lo diríamos, el as debajo de la manga. Tenía a un hombre que se guardó. Mire, usted analice el primer libro de Samuel, usted vio la historia de Samuel. Samuel, a pesar de la corrupción, a pesar de la abominación sacerdotal que había en Israel, Samuel guardó la palabra de Dios. Como nosotros. Nosotros vemos en otros lugares y como se ha orado, y es verdad, hay mucha corrupción en el cuerpo ministerial, y nosotros no nos podemos ser indiferentes, o sea, no podemos ser indiferentes y poner el dedo acusador, no. Nosotros vemos y escuchamos que hay corrupción en el cuerpo ministerial, tanto en Japón como en todas partes del mundo. Nuestro deber es interceder por el cuerpo ministerial. A pesar de que esté en pecado, a pesar que la gente, que hay algunos ministros nos miren mal, nos censuren, a pesar que hablen lo que quieran, pero nuestro deber delante del Señor es cumplir como Dios manda en su palabra. Hay que orar por el cuerpo ministerial. Y mire, es tan terrible lo que está pasando, no solamente, yo voy a hablar solamente de Japón, para que los hermanos se den cuenta en qué lugar estamos parados. La semana pasada nosotros nos enteramos de Mire, nosotros no vamos a tocar la puerta para que la noticia venga. La noticia vino directamente de mí, hacia nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Yo había mandado un mensaje a una persona que hace años, hace más de 7 años, sí, 7 años, que yo la pastoreé. Bueno, era el copastor. Yo la pastoreé. A su nombre sea la gloria. Y me contestó, o sea, me aceptó en la amistad y para papi, para papá. Y la llamé, me dijo, pastor, qué gusto de saludarle. Alguien, por fin, alguien se ha acordado de mí. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo es el asunto? Sí, pastor, me han abandonado. Así está el cuerpo ministerial. El descuido de las ovejas. La mujer está dializándose 3 veces a la semana. Imagínense en el estado físico, anímico, emocional y espiritual que se puede sentir esa persona. Que no vaya ningún hermano, que tiene hermanos a 10 minutos de su casa y no van a visitarlo, no van a orar. Se puso a llorar la persona esta. Y Dios haciéndome entender el terreno que estamos pisando. Yo no lo voy a jugar a ese hombre, a esa persona, a ese pastor. Yo no lo voy a juzgar. Dios se va a encargar de juzgarlo, pero mi deber y nuestro deber es orar por el cuerpo ministerial, para que Dios tenga misericordia, para que Dios opere. Escúcheme bien atentamente, pare las antenas, y si quieren escriban, como hizo Samuel. ¿Por qué Dios se movió en el capítulo 7 de Samuel? ¿Por qué? ¿Porque el pueblo hizo algo que cautivó la atención de Dios? No,
Porque había un hombre que yo tengo la certeza y estoy 1000% convencido de que Samuel, desde que Dios lo llamó, estaba postrado de rodillas clamando por misericordia. Samuel era el hombre que estaba siendo vallado por Israel. Y nosotros el día de hoy, que lo estamos viendo en carne propia, lo estamos viviendo, que Israel está siendo invadida por los filisteos, hablando espiritualmente, el pueblo de Dios tiene que clamar por Israel. Aquella. Cuando yo vi la noticia que me mandó mi hija Estefan y me dijo, papito, mire, amados hermanos, todas las cosas cooperan para bien. Papito, Cristo va a venir, Cristo ya va a venir, me dijo Stephanie, mi hija. Pues conoce la palabra. Porque sabe que Israel es el reloj profético de la historia del tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Papito, el Señor va a venir. Y le comencé a explicar a mi hija lo que está aconteciendo. Le dije que es muy posible que el capítulo 38 de Ezequiel se va a cumplir. Gog y Magog, a su nombre sea la gloria. Lo que los están invadiendo hoy día pertenecen a esa coalición, a ese grupo que se va a formar en Gog y Magog, a su nombre sea la gloria. ¿Usted sabe quiénes van a pertenecer a Gog y Magog? Las hermanas googleras, su nombre le vamos a decir, y nuestra madre, hermana Marta, va a investigar en Google porque va a ser Rusia, Siria, Irán, Irak, Turquía y algunos otros países más. Algunos otros países. Con todo ese grupo se va a levantar contra Israel. Pero es ahí donde Dios le va a mostrar a Israel que Jehová es con él. Su nombre le da gloria. Esos países Dios lo va a desaparecer. Su nombre es gloria. Pero nosotros glorificaremos el nombre de Dios. Y nuestro deber como hijo de Dios es de clamar por Israel como fue Samuel, a su nombre es gloria. Oiga, los filisteos, dice la palabra, yo cuando estaba leyendo la palabra, los filisteos se llevaron el arca de una manera como que si fuera un botín de guerra. Ya usted sabe cómo es el botín de guerra, ¿no? Se lo llevaron hasta donde estaban los filisteos en Asdod. Y la gente estaba que se emborrachaban con sus licores, porque los filisteos no tomaban vino, tomaban cerveza. En esa época ya había la cerveza en ese tiempo. En mi país, algunos pastores dicen, a la cerveza le dicen cervestia, porque al hombre lo vuelve bestia cuando toma de la cerveza. Su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? El pueblo, los filisteos tenían que festejaban. Le hemos ganado, hemos traído el arca de alianza. ¿Sabe lo que pasó? Cuando los filisteos colocan en Asdod, dentro del templo de ellos, donde adoraban, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Su nombre es gloria. Un momentito, estoy leyendo aquí. Aleluya. En Astarot. Y el dios de los filisteos se llamaba Dagón. Y a Dagón lo ponen al frente del arca, o sea, cara a cara, y se van los filisteos. ¿Sabe lo que hizo Dios? Usted lea la palabra, capítulo 5 del primer libro de Samuel. Cuando llegan al día siguiente al local donde era el templo de los filisteos, Dagón había caído postrado, así, destruido, delante del arca del Señor. Los filisteos quedaron sorprendidos porque Dagón estaba inclinado ante el arca. ¿Sabe? Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Los filisteos pensaban que habían destruido a Israel.
Los palestinos van a pensar que han destruido a Israel. Lamentablemente hay gente inocente que ha sido muerta. Lamentablemente hay vidas que van a pagar el precio con su vida por estas situaciones. Pero de ninguna manera Israel va a perder. Porque el Dios de Israel y el Dios de nosotros no va a permitir que nosotros perdamos la batalla. Su nombre es gloria. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le trajo una pandemia a los filisteos. Los filisteos tenían que bailar su salsa, estaban que bailar su guaracha, estaban que bailar su rock. Aleluya, hemos ganado. Tenemos el arca de la alianza. Aleluya, pero ¿sabe lo que vino Dios? Dios visitó. Aleluya, con Dios nadie puede, a su nombre gloria. El enemigo no puede con Dios, nunca va a poder contra Dios. ¿Sabe qué? Dios mandó una peste, una pandemia. Le mandó como unos tumores a los filisteos que murieron, dice como si murieron una gran cantidad. ¿Por qué? Porque estaba el arca, la presencia de Dios. Aleluya. No puede estar en un lugar donde hay inmundicia. La inmundicia desaparece cuando Dios está en medio de ese ambiente. En el ambiente de los filisteos había abominación, había inmundicia. Por eso que Dios le mandó esa pandemia. A su nombre sea la gloria. Los filisteos comenzaron a alocarse. Imagínense la presencia de Dios en medio de esos endemoniados. Dios mío, yo hubiera estado ahí, quisiera ver para verlo. Aleluya, que Dios, los filisteos estarían que corrían para acá, para allá. Aleluya, tumores en la cabeza, tumores en las costillas, tumores en muchas partes del cuerpo. Y ellos decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ha pasado? Hasta el rey de los filisteos estaba enfermo. Aleluya, ¿qué ha pasado? Y uno de ellos le dijo, es porque tenemos el arca, hemos traído el arca de la alianza, hemos traído el arca a este lugar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, mamita querida? Las cosas que están que queman, distraen. Ahora pues, eso es lo que pasa por meterse con Dios. Eso es lo que le pasó a los filisteos por meterse con Dios. Y eso le pasó a Israel por apartarse de Dios. Hermano, es una cosa terrible si algún día nos apartemos, que Dios nos guarde. Es algo terrible cuando uno se aparta de Dios. Es algo terrible cuando uno le da la espalda a Dios. Es algo terrible cuando no se busca a Dios con ese corazón. Ya, así, ok. Ya me pusieron el letrero. Vamos a amplificarlo. Es que cuando uno predica, y no es justificación, amén. Cuando uno predica, uno siente la presencia de Dios, Dios mío. Es como que uno quiere explotar, pero está bien, no estoy en una campaña, está bien, tomo un culto, pastor, tengo que predicar como pastor, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿me permite tomar un poquito de agua? Es terrible cuando una persona se aparta de Dios. Es terrible cuando la gente le da la espalda a Dios. Es lo más triste que puede pasar. La gente a veces no se da cuenta, ni se percata, ni analiza que dejándolo a Dios van a venir cosas difíciles y duras. Es muy triste, hermano, mi corazón llora. Yo lloro porque no voy a faltar respeto a nadie, por supuesto. Quiero hablar en formas generales, en líneas generales. Da tristeza, hermano. ¿Cuánto Dios hace por la gente? ¿Cuánto Dios muestra su misericordia por la persona? Pero la persona no se inmuta, que hay necesidad hoy más que nunca de buscar a Dios. Hoy más que nunca hay que buscar al Señor, a su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Mire lo que pasó con Israel. Israel, después de la muerte de Elí, inmediatamente no levantó un juez. No.
pasó un proceso de juicio, pasó un proceso de cautiverio, porque hay veces necesario el cautiverio para que la gente se vuelva a Dios, que Dios nos libre a la iglesia misionera renacer en Cristo. Hay algunos que le han cambiado el nombre. Yo no sé quién le ha mandado cambiar el nombre a la iglesia de nosotros. Bueno, es problema de ellos. Aleluya. Nosotros seguimos en la posición que tuvo Samuel. Nosotros debemos seguir la posición que tuvo Samuel. Samuel buscó el rostro de Dios. Mire, cuando los filisteos querían invadir Israel o sea, los filisteos tenían el arca. O sea, los filisteos en su análisis racional, en su análisis humano, dijo, le quitamos el arca, le quitamos el poder. Y cuando vieron que Israel cayó, porque cuando los filisteos invaden Israel, mueren los hijos de Elí, mueren sacerdotes. Oiga, la gente, los enemigos habrán pensado de la siguiente manera, oiga, Dios se le apartó. Dios permitió todo eso, Dios permitió todas esas cosas. ¿Para qué? Porque Dios tenía algo en el futuro, un propósito. Su nombre sea la gloria. Cuando los filisteos tenían el arca, ellos planificaron invadir Israel para destruirlo totalmente o para quedarse con todo el territorio de Israel. Pero ¿quién está? Digo, el diablo es tan bobo, Dios mío. El diablo es tan bobo que metieron a Dios en el mismo lugar. O sea, metieron a Dios. El diablo es tan bobo que el arca de la alianza estaba en el terreno de los enemigos de Israel. Como que si Dios iba a cruzar los brazos. Su nombre sea la gloria. Pues Dios no se cruzó los brazos. Ellos ya estaban planificando avanzar vamos a entrar por este lado, por el otro lado vamos a invadir. Israel será nuestro y Dios les mandó una pandemia, pero que no se podían ni levantar. ¿Para qué? ¿Para qué le mandó la pandemia a los filisteos? Primeramente, analicemos, primeramente para que los filisteos tomen conciencia que no se han metido con el pueblo, con los israelitas, se han metido con el Dios verdadero. Estaban jugando con candela, como dicen los venezolanos, con los puertorriqueños, los dominicanos, estaban jugando con candela, papá, su nombre es gloria. Los filisteos estaban jugando con candela, tenían al arca de la alianza. La alianza era la representación viva de Dios, era la presencia de Dios, era el símbolo de la presencia de Dios. Su nombre de gloria. Y Dios les mandó una enfermedad, muchos murieron una gran cantidad de soldados. ¿Para qué? Para darle tiempo a los filisteos y al pueblo de Dios que recapacite. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo es para que nosotros recapacitemos, analicemos y nos aferremos a Dios. Luchas, dificultades, ataques, siempre hay. En la vida del creyente siempre hay. Y siempre lo va a haber. Aleluya, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El día miércoles que yo me estaba dirigiendo al trabajo por un descuido. Yo estaba corriendo en la 246 a 60 kilómetros por hora, 70 más o menos. Una velocidad un poquito fuera de lo establecido. Yo me descuidé y quise maniobrar mi Keitai. Pero como que alguien me levantó la cara así y vi un carro que estaba entre 5 a 7 metros de mi distancia. Y yo he puesto el freno con toda mi fuerza, y dije, Dios mío, ten misericordia de mí. Y sentí que el volante me lo tiraron para la derecha y ha parado a 1 centímetro del carro.
y no choqué. Y Dios me hizo llorar en ese momento porque era su presencia que estaba ahí. Porque si hubiera chocado, tal vez yo no estuviera hoy día predicando la palabra. Era mi negligencia, lo reconozco delante de Dios. Yo le dije, Señor, perdóname, perdóname. Y llegué hasta el lugar. Perdóname, Señor, gracias, gracias. Porque Dios es bueno. Y porque para siempre su misericordia, aleluya, me libró. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, hermano. El hombre es aquel que no quiere reconocer que Dios está con nosotros, ya es problema de él. Pero nosotros reconocemos que Dios está con nosotros. A su nombre sea la gloria. Y mire, los filisteos ya habían muerto muchos, y en el capítulo 6 dice que el rey de los filisteos mandó llamar a los adivinos de los sacerdotes. Y miren lo que dice, estuvo el arca de Jehová en el capítulo 6 en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses, 7. ¿Y 7 qué cosa es? El número 7. El número de la perfección de Dios. Amén. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes divinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacémonos saber de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, devuélvela, pero dale una ofrenda. Aleluya. Los hijos del diablo, escúcheme bien, los hijos del diablo comenzaron a tener miedo de la presencia de Dios y eran conscientes de que tenían que devolverlo, pero con una ofrenda. Y devolvieron el arca. Los filisteos devolvieron el arca. El arca fue devuelta. Pero mire lo que acontece en el capítulo 6. Allí acontece algo muy triste, bendito sea el nombre del Señor. Mire, en el versículo 13, el arca lo devolvieron los filisteos a un lugar que se llamaba Bet-Semes. Segaban el trigo y alzaron y se regocijaron cuando vieron el arca. Y mire, ahí había un hombre que se llamaba Josué, no el Josué que fue el sucesor de Moisés, no. Otro que se llamaba, era un tocayo, era un que tenía su nombre igual, Josué. A su nombre sea la gloria. Y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron madera de carro y ofrecieron vacas en holocaustos a Jehová. O sea, ese hombre ofreció holocausto que no le correspondía. Capítulo 6. Mire, en el versículo 15 dice, y los levitas bajaron el arca y Jehová y la caja que estaba junto con ella, en la cual estaban las joyas de oro, las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes filisteos volvieron a Ecrón el mismo día, versículo 17. Entonces, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. O sea, por pedirle perdón a Dios hicieron esto. Por Asdod, 1, por Gaza, 1, por Ascalón, otro, por Gat, 1 y por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes, capítulo 6, versículo 18. Entonces Dios, mire esta parte, ¿ah? Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Estos hombres que sacrificaron, hicieron holocausto al Señor, no le correspondía hacer esto. Porque estos hombres estaban en pecado, estaban mal. Amén. Y dice la palabra, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad.
versículo 20, mire, y dijeron lo de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Mire, ¿a quién subirá desde nosotros? Versículo 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla, o sea, llevarla al lugar apropiado. Mire, y aquí comienza el capítulo 7. Aquí comienza el capítulo 7 donde dice, vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Eleazar en ese momento era el encargado, era el sacerdote. Mire, desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, o sea que mire, 20 años pasó y tal vez más tiempo, para que Samuel comience a juzgar al pueblo. Mire, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora estamos en el capítulo 7. El capítulo 7, versículo 2, ahora estamos, mire. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Toda la casa de Israel reconocían que habían pecado contra Dios. A su nombre sea la gloria. Y mire, y en el versículo número 3 del capítulo 7 dice, habló Samuel a toda, mire, ahí es donde Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvieis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahí Dios levanta a Samuel como juez. Ahí Samuel le habla, le predica al pueblo de que vuelvan a Dios, de que se alineen con Dios, de que busquen a Dios como Dios manda en su palabra, que boten los ídolos de su casa, porque había ídolos dentro de la casa del pueblo de Israel, que boten a Astarot, a esos dioses, y preparad vuestro corazón, o sea, purifiquen su corazón, y solo servid a Él, y si ustedes hacen lo que Dios está mandando a través de la vida de Samuel, el Señor los librará de los filisteos. Mire, a su nombre sea la gloria. Amén. Usted dése cuenta que Dios levantó a Samuel para que predique la palabra y les haga entender al pueblo que dejen las abominaciones que tenían dentro del hogar, dentro de casa. O sea, y también dentro del corazón, purifiquen vuestro corazón y vuelvan a Dios, a su nombre sea la gloria, y solo a Él servid, a su nombre sea la gloria. Que Dios, si ustedes obedecen a Dios, Dios los librará de las manos del filisteo. Y para nosotros también este mensaje, para nosotros también, si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, Dios nos va a librar de los filisteos en el campo espiritual. Dios nos va a librar de los ataques del enemigo, porque está habiendo mucho ataque a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Esos ataques es porque el diablo quiere derrumbar la iglesia. Nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. El diablo no va a poder derrumbar esta iglesia, porque esta iglesia, el que la ha levantado no ha sido este ser humano que está predicando la palabra de Dios. El que ha levantado esta iglesia es el Señor, y delante de nosotros va el Señor, a su nombre sea la gloria, aleluya. Y el Señor va a derrumbar a los filisteos, su nombre sea la gloria. Y Samuel, entonces los hijos de Israel quitaron mire el versículo 4, mire, analice conmigo el versículo 4, dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahí nomás vamos a hacer una pequeña pausa. El pueblo tomó conciencia
de lo que fue predicado, de lo que Samuel habló de la palabra de Dios. O sea que el pueblo obedeció a la voluntad de Dios. El pueblo obedeció a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo es el formato de Dios? El formato de Dios es único. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios y practicarla. Su nombre sea la gloria. No con juicio, ni con apuntar el dedo, ni mirar la paja del ojo ajeno. No. Sino que tenemos que seguir la palabra de Dios. Si vemos a una persona que está mal, que está en pecado, y Dios no da la oportunidad que le vayamos a exhortar, pues hay que orar para que Dios liberte, para que Dios le abra los ojos espirituales. Para que Dios opere, bendito sea el nombre del Señor. Porque es mucho mejor orar que hablar, hay veces. Hay veces es más efectivo orar que va usted y dice, estás en pecado. No. Así no juega Perú, como dice mi país. No. Eso nos lo ha enseñado el Señor. Mire, gente que conozco, gente que despotrica contra nosotros, hablan cosas terribles de nosotros. Nosotros no llamamos, decimos, ¿qué te pasa? No, orar. La persona que hablamos el domingo pasado, le dije, no murmure de lo que está haciendo la persona esa. No murmure, no hable, no lo juzgue. Después que terminemos de hablar, voy a orar por usted. Vamos a orar por ellos. Pero pastor, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible para nosotros? Pero Dios es el que hace la justicia. Y nosotros tenemos que pedir justicia de Dios, que Dios intervenga. Oiga, imagínense, aleluya, en el año 2020, como estaba la pandemia fuerte, un hermano no quiso vacunarse. No quería vacunarse. ¿Por qué? Tenía su creencia, tenía su fe, que Dios lo iba a guardar. ¿Sabe lo que hicieron con este hermano? Lo disciplinaron porque no se vacunó. Y yo lo conozco, ese muchacho, para que venga al camino del Señor costó bastante. Para que ese muchacho venga a la iglesia costó bastante. Le dijo, ¿tiene que vacunarte? No, le dijo, no me voy a vacunar porque yo creo que Dios me va a guardar. Disciplina, indefinida. ¿Sabe lo que hizo el muchacho? Agarró su maleta y se retiró de la iglesia. ¿Usted cree que eso está correcto, hermano? ¿Usted cree que eso está bien? No. Su nombre sea la gloria. No, mis hermanos. A su nombre de gloria. ¿Yo acaso voy a venir a decir, hermano, a ver, antes que pase por esa puerta, muéstreme su carnet de vacunación? El primerito voy a estar sentado en disciplina. El primero que va a estar en disciplina es el pastor Raúl. Me llaman Raúl, por si acaso. ¿eh? Hay algunos que me han cambiado mi nombre. Nombre de gloria. El pastor, no, usted no entra, porque no se ha vacunado. Pero pastor, usted tampoco no se ha vacunado. Ya, hijo. No es así. Si uno tiene que pastorear conforme a la Biblia, conforme dice la palabra de Dios, tener cuidado, diligencia con las ovejas, preocuparse para las ovejas, sí, pero no ser un extremista, no ser un Nicolás Maduro, no ser un Chávez, no. Poder en la sangre de Jesús. Reprendemos al diablo. Muy pronto vamos a ver caer ese régimen. Vamos a ver caer a Maduro y a toda esa gente, vamos a verlo. Ustedes lo van a ver por televisión cuando vean a Maduro de la forma, el final de ellos fue. Hermano, yo le digo una cosa, el final de esa gente que está en el gobierno va a ser un final terrible. No le deseo el mal, pero ya está jugado ya. Dios ya lo ha juzgado, su nombre de gloria. Entonces Samuel le dice lo que tiene que hacer el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel obedeció.
El pueblo de Israel obedeció. Y dice, y se reunieron, versículo 6, mire, y versículo 5, y dijo, en el versículo 4 ustedes ven que el pueblo obedece, sacan todos sus ídolos y obedece. Y Samuel se levanta en el versículo 5 y dice, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Oiga, qué tremenda esta parte, yo lo veo una parte tan linda y tan hermosa, conforme nos enseñó el viernes, cómo es el sacerdote que tiene que bendecir al pueblo. Cuán importante es la bendición del sacerdote, cuán importante es la bendición del pastor. Pastor, me voy a la iglesia, te va a ir mal, dicen muchos, 99% de pastores. Dice, si te vas de la iglesia te vas a ir mal, te va a ir mal en la otra iglesia. Así hablan, hermano, así hablan. En cambio nosotros hemos tenido que correr para darle nuestra bendición porque se han ido. ¿Sabe por qué la gente? ¿Sabe por qué? Y parece jocoso, parece un poco de risa. Pero ¿sabe por qué la gente tiene miedo de acercarse al pastor y decir que se va a otro lugar? Porque tienen miedo, porque han escuchado de que los pastores nunca dan bendición cuando uno se va. La mayoría, la gran mayoría. Aleluya. ¿Usted sabe cómo yo he tenido que sacar la bendición a los pastores para que cuando yo me haya retirado? Dios me ha tenido que ayudar, poder dar sabiduría, gracias, porque para que te bendiga un pastor está difícil. Pero Dios nos colocó gracia y nos bendijo cuando nos retiramos de algunos lugares, porque nos retiramos como Dios manda. Como Dios manda. A su nombre se da con papeles. Papeles hablan. Las palabras se las llevan el viento. Ayer estaba revisando mi computadora y estaban los documentos que yo había tenido cuando nosotros hemos salido de un lugar correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Samuel reunió a todos mis padres y oró. Mire, Samuel los reunió a todo el pueblo de Israel para bendecirlo, porque al orar por el pueblo de Israel, eso significa que iba a bendecir al pueblo de Israel. Y los bendijo. Y se reunieron. Y mira, versículo 6, escuche, navegue en el Espíritu, navegue en la palabra de Dios. Miren, el versículo 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los, versículo 7, estamos en el 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, ¿de quién? De los filisteos. ¿Sabe por qué tuvieron temor? El pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba escaso de armas, escaso de hombres preparados, pero los filisteos estaban preparados hasta los dientes. En esa época era un pueblo, era muy fuerte en la guerra, batalla, eran sanguinarios, aleluya, pero no, ay, qué lindo, cuando escucho esta parte, el cuerpo se me escarapela, se me separan los pelos, los pocos pelos que tengo en los brazos, su nombre sea la gloria, mire, entonces, dijeron los hijos, en el versículo 8, vamos al 8, naden en el Espíritu. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mire, este versículo 8, vemos que el pueblo de Israel ya sabía el orden espiritual que había. El rol espiritual que había. O sea, había un hombre que se ponía delante de Dios para interceder por el pueblo de Israel, Samuel. Y mientras que Samuel tomó en el versículo 9 un cordero de la leche y lo sacrificó entre holocausto a Jehová, clamó a Jehová por Israel.
Escúcheme bien, el pastor de Israel, vamos a verlo de esta manera. En la Biblia nos dice que Samuel era el juez, era el sacerdote, era el profeta de Dios. Pero en este caso lo vemos, el pastor de aquel momento del pueblo de Israel era Samuel, e intercedió por el pueblo. Por eso que el pastor intercede por cada uno de sus vidas. Por eso que el pastor tiene que orar por el pueblo, tiene que interceder, tiene que identificarse con las batallas, con las luchas que están pasando. Su nombre sea la gloria. Y Samuel oró, y mire, la última parte del versículo 9 dice, Jehová oyó. Jehová oyó. Escuchó el clamor del pueblo, escuchó el clamor de su siervo, Samuel. Samuel hizo vallado, como dice Ezequiel. Ezequiel, estuve buscando un hombre que hiciera vallado entre mi pueblo y yo, pero no lo encontré, dice Ezequiel. Pero en ese momento del capítulo 7 del primer libro de Samuel, Dios encontró un hombre que hizo vallado por toda la nación de Israel, a su nombre gloria. Y nosotros estamos haciendo vallado por toda la nación del Japón y por todas las naciones del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuán importante es orar e interceder por las naciones que están siendo cautivas, por las naciones que están ciegas espiritual. Mire, Corea del Norte, 70 años viven como zombies. Corea del Norte, un gordito panzón es su Dios de ellos. Ay, perdón. No puedo hablar de panzón porque yo también estoy rumbo a eso. A Corea del Norte, los coreanos del norte, que Dios tenga misericordia, no sé, Min Chun, no sé cómo se llama, Jin-hun, no sé cómo se llama. Bueno, como sea. Ese mismo, ya tú sabes. A ese hombre lo tienen como Dios. ¿Por qué? Porque el diablo ha infiltrado una doctrina errada. Hay un espíritu de error, un espíritu de estupor que se mueve en Corea del Norte. Y Corea del Norte todavía no es libre. 70 años. 60 años Cuba está viviendo del comunismo. Mira cómo está Cuba. Los paleros, los santeros, el vudú cubano, se mueve allí en Cuba, maldiciones hay en ese país. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Pero Dios en su misericordia algún día hará libre a esas naciones. ¿Por qué? Porque hay un pueblo como nosotros, como otros hermanos, como otros grupos que oran por esos países. A su nombre sea la gloria. Mire, en el versículo 10 dice, aconteció mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, escúcheme bien, mas Jehová tronó aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Wow. El pueblo de Israel tenía su protector. Dios peleó por ellos. Como Dios peleó por Josué cuando entraron a Jericó, cuando fue derrumbado Jericó, a su nombre sea la gloria. Dios peleó por el pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo del Betcar. ¿Sabe lo que yo veo aquí? ¿Sabe lo que yo analizo aquí? Dios destruyó lo más fuerte, pero lo más débil, ya el pueblo de Israel agarró a los que estaban debilitados, los comenzaron a corretear, ya estaban sin armas, ya estaban debilitados, porque Dios ya había exterminado la gran o sea, digamos un 99% Dios sabía, Israel solamente agarró las sobras, aleluya, y dice que lo hirieron hasta abajo de Betcar, en otra ciudad. Versículo número 12. Perdón. El versículo 12 es muy relevante. ¿Cuántos alaban a Dios?
Mire, el versículo número 12 es muy conocido por nosotros. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Oiga, yo le digo una cosa. ¿Cuánto de nosotros puede decir esta palabra? Hasta aquí el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Oiga, ¿por qué? Porque delante de Israel había un sacerdote justo, un hombre de Dios, un hombre que vivía la palabra, un hombre que juzgaba el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era obediente a la voz de Dios a través del profeta. Y todos los años iba y daba, y dice, y mire, en el versículo 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Por qué hubo paz? Porque había un hombre que estaba al frente de Israel que buscaba la presencia de Dios. O sea, cuán importante es que nosotros nos pongamos delante de la presencia de Dios, intercedamos por la familia, por el país, por la ciudad donde nosotros estamos, y vivamos la palabra, y Dios a través de nuestra vida, a su nombre sea la gloria, a través de nuestra vida, va a bendecir la ciudad. Usted crea, hoy día bendecimos la ciudad de Jadano. Usted crea que la ciudad de Jadano va a ser bendita y va a venir gente a buscarnos, va a venir gente, vamos a llegar a gente. Aleluya, aleluya. Vamos a llegar a ese grupo de dominicanos que ya le puse el ojo, aleluya. Son de Aicaba. Hay un familiar mío, estaba ahí, un morenito. ¿Ah? Japón, está bendecido. Nosotros bendecimos a Japón. Tenemos que bendecirla. Al bendecir, nosotros estamos en Jadano. Pero naturalmente tenemos que bendecir Japón. Ese es Satarimai. ¿Okay? Satarimai, todo zen. Japón tiene que ser libertado de las obras de las tinieblas. Ya voy terminando, mis amados hermanos. Que esta palabra que Dios nos ha dado, guárdela en su corazón. Y vamos a continuar con el servicio. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. ¿Ok?